Gloria al Señor. Y le invito una vez más a que le dé un aplauso de alabanza al Señor en esta mañana. Damos gracias a Dios por su presencia. Vamos a orar, le invito a que incline su rostro y oramos al Señor. Padre, Señor, te agradecemos en este día por la bondad de tu presencia en medio nuestro. Esa gracia, ese regalo inmerecido de tu presencia, Señor, que está con nosotros en este día. Mi Dios, guárdanos en medio de tu palabra. Quita toda distracción de nuestras mentes y de nuestros corazones. No permitas, Señor, que en esta mañana tu palabra, Señor, pase desapercibida por mi corazón. Señor, más bien, por medio de la alabanza y la adoración, nuestros corazones están siendo ministrados, nuestros corazones están siendo preparados para recibir tu palabra. Señor, guíanos conforme a tu Espíritu Santo a través de esta palabra que entregaremos en esta mañana. Señor, que estos días, Padre de la Gloria, previos a la Semana Santa, sean días gloriosos, sean días en los cuales podamos estar mucho más sensibles, mi Dios, a tu presencia. Podamos, mi Dios, compartir con nuestras familias este regalo de la fe, el regalo de la salvación. No permitas, Padre Santo, que pasemos inadvertidos en este tiempo. Más bien que tu presencia y tu palabra, Señor, haga la obra por la cual fue enviada hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El mensaje de esta mañana es una serie de mensajes que vamos a estar entregando que tiene que ver con preparar nuestros corazones para la Semana Santa. Y es por eso que el mensaje de esta mañana lleva por título Gracia y Recompensa. Amén. Jesús, en los días previos a la entrada triunfal a Jerusalén, lo que se conoce comúnmente, no sé si usted lo ha escuchado, como el Domingo de Ramos. ¿Ha escuchado eso usted? Bueno, el Domingo de Ramos se celebra este domingo 2 de abril, ¿cierto? Se celebra la entrada triunfal a Jerusalén. Esa entrada triunfal marcaría la historia de la última semana de Cristo en la tierra antes de llegar a la cruz. Nosotros vamos a comenzar a prepararnos para ese día. Y sucedieron cosas, sucedieron eventos, situaciones, conversaciones, días previos a que Jesucristo entrara a la ciudad de Jerusalén. Jesús no solo se estaba preparando para la cruz. Jesús no solamente estaba preparándose él para un momento clave. Jesús tenía que preparar a sus discípulos. Porque vendrían días duros después de que Jesucristo muriese en la cruz. Vendrían momentos de persecución. Vendrían momentos complejos. Y es por eso que la palabra del Señor nos muestra de que Jesucristo también comenzó a preparar los corazones de sus discípulos. Amén. En estos días, trayendo este mensaje al contexto de nuestro hermoso Ecuador. Amén. En estos días donde hemos visto varios personajes públicos vinculados a la autoridad que han sido sospechosos o sorprendidos en corrupción. Tarde que temprano sale a la luz las motivaciones ocultas del corazón que llevan a hacer un mal uso de la autoridad y del puesto que es otorgado. Muchas veces las personas asumen una posición con una buena disposición, con una motivación correcta, pero en el camino se desvían. ¿Y por qué quiero decir esto? ¿Sabe usted que a los discípulos les pasó lo mismo? ¿Sabe usted que a los discípulos les pasó exactamente igual? Que Jesús venía preparando sus corazones y les dijo, miren, yo voy a tener que ser apresado, yo voy a tener que sufrir, Jesús les avisó con anticipación lo que él iba a vivir en esa semana, ¿cierto?, previa a la crucifixión, los días previos a la crucifixión. El Señor les avisa y les anuncia y les dice, cuidado porque esto es lo que va a acontecer conmigo. Y mire,
a raíz de que Jesús va preparando los corazones de sus discípulos, también comienza a aparecer esta inseguridad por el futuro. Los primeros que preguntan, bueno, en realidad pregunta Pedro, aunque por la pregunta que Pedro hace en Mateo capítulo 19, verso 27, da a entender de que Pedro venía conversando esto con los discípulos. ¿Y por qué nos damos cuenta? Porque Pedro dice en Mateo 19, 27, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? O sea, Pedro dijo, ¿y qué nos toca? Jesús, yo dejé mi barca, dejé las redes, dejé a mi familia, no dejó a la suegra porque la suegra andaba por ahí. Pero Pedro dice, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué sucede? Había una conversación entre los discípulos en la cual había cierta inquietud por el futuro y cuál iba a ser la recompensa que ellos iban a obtener por seguir a Jesús. Más adelante nos encontramos con que Jesús tiene otra conversación. Algunos evangelios dicen que fue la mamá de Jacobo y de Juan, los hijos de Zebedeo, que fue delante de Jesús y les dijo, Señor, cuando tú estés en tu reino te pido que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Otro evangelio dice que fueron ellos solitos a pedir un ascenso. Señor, queremos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda cuando venga tu reino. Y el Señor les dice, ¿ustedes saben lo que están pidiendo? ¿Tienen idea lo que están pidiendo? ¿Van a poder beber del vaso, dice Jesús, que yo tendré que beber? Está hablando del sufrimiento. Y de hecho Jesús les dice, bueno, sí, van a tener que sufrir, pero el darles esto no es mío, es de mi Padre. ¿Qué sucede? Que nos encontramos con que la palabra del Señor nos muestra de que había una inquietud en el corazón de los discípulos. Justo por aquellos días, estoy hablando días previos a entrar a Jerusalén, se acerca un joven rico. Y este joven rico dice claramente que él ha guardado todos los mandamientos desde su juventud y le dice, ¿qué más tengo que hacer? Y el Señor le dice, deja toda tu riqueza, dale a los pobres y sígueme. Dice la Biblia que se entristeció, ¿ya? Y Jesús toma una frase bastante conocida, no sé si usted la habrá leído alguna vez, pero el Señor dice, es más difícil, o sea, es así de difícil que un rico entre al reino de los cielos a que un camello pase por el ojo de una aguja. Mire, Jesucristo está hablando de que aquellos que tienen su corazón en las riquezas, es difícil que entren al reino de los cielos. Y cuando dice el ojo de una aguja, han habido muchas especulaciones con esa frase. ¿Jesús estaba hablando de un camello en el ojo de una aguja de coser? Bueno, hay varias hipótesis. Una de esas hipótesis es que sí, Jesús estaba hablando de una aguja de coser y de un camello, o sea, imposible. Pero hay otras. Por aquellos años las ciudades eran amuralladas, se cerraban los portones para que las puertas grandes, digamos, las entradas principales eran cerradas durante la noche por protección. Solamente habían puertas peatonales pequeños pórticos que tenían la forma del agujero de una aguja, le llamaban ojos de aguja, en donde podía pasar una persona caminando, pero si llevaba un camello, un caminante en la noche llegaba, golpeaba la puerta, la abrían, pero pasaba la persona y el camello había que entrar, ¿cierto? No sé si usted ha visto que los camellos se ponen como de rodillas y entran en lugares así apretados, difícil. Otros dicen que quizás la traducción de la Biblia no es la correcta, que se dijo camilón en vez de camlos. Camlos se traduce como camello, dromedario. Camilón se traduce como soga. O sea que Jesús dijo, es difícil que pase una soga en el ojo de una aguja. También pudo haber sido. Otros dicen que Jesús se refería a las zonas montañosas de Israel, en donde habían caminos en los cuales solo podía entrar una persona y con dificultad un animal. Mire, cualquiera sea la explicación, lo que Jesús está diciendo, que aquel que tiene el corazón puesto en las riquezas, es difícil que entre en el reino de los cielos. Es difícil. No podemos servir a dos señores. ¿Qué estaba entonces preocupando a los discípulos? ¿Qué estaba preocupándolos?
Ellos estaban preocupados de los beneficios que tenían por seguir a Jesús, porque habían dejado todo con ese llamado. Mire con las cosas que tiene que enfrentarse Jesús días antes de su muerte. Jesús está enfocado en entregar su vida para salvación del mundo, y los discípulos están preocupados de que, y bueno, ¿cómo nos toca? ¿Cuál va a ser mi beneficio? Se da cuenta que el corazón del hombre muchas veces no se enfoca en lo que Dios está haciendo. Jesús no solo tiene que preparar el corazón de los discípulos para que ellos soporten el tiempo de aflicción, porque una vez que Cristo muere comienza una persecución, sino que también tiene que darles la seguridad en sus corazones, escúcheme bien, de que Dios no es deudor de nadie. Dios no le queda debiendo a nadie. Mire, para esto Jesús utiliza una parábola, una enseñanza con un ejemplo bastante práctico, pero que ayuda a entender la realidad bíblica y espiritual. Mateo capítulo 20, verso 1 y verso 2. Mateo capítulo 20, verso 1 y verso 2. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Mateo capítulo 20, verso 1 y verso 2. Le pedimos disculpas por la pantalla, hoy día hemos tenido un problema con el programa, así que no están saliendo los textos en pantalla, pero para eso usted trajo Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, Jesús comienza a enseñar con una parábola. Hay un terrateniente, un dueño de una tierra, de una viña, que sale a contratar temprano obreros para su viña. La palabra del Señor nos muestra que Jesús comienza a responder la inquietud de Pedro. Pedro dice, bueno, nosotros hemos dejado todo, Señor. ¿Cuál va a ser nuestra recompensa? Jesús comienza a responder y comienza con esta historia. Y en primer lugar le dice, mira, lo primero que quiero que entiendan ustedes, y le responde por etapas. La primera parte de la respuesta es, sí, hay recompensa para el que sirve a Dios. Hay una promesa de recompensa. En Mateo 19, verso 28, Mateo 19, verso 28, Jesús dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esta promesa es exclusiva para los discípulos de Jesús. Amén. Estamos hablando de los 12, menos Judas, porque Judas se descalificó solo. Amén. Quedarían 11. ¿Quién sería el otro? Algunos dicen que es Matías, otros dicen que es Pablo. ¿Quién es, pastor? No tengo idea quién es porque la Biblia no lo dice. Amén. Solamente la Biblia dice que en el trono de la gloria de Dios hay 24 tronos alrededor. Los primeros 12 son para los 12 patriarcas de Israel, Antiguo Testamento. Los otros 12 son para los 12 discípulos, Nuevo Testamento, la iglesia. Amén. Eso aparece en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Así que Jesucristo les está prometiendo, les dice, sí muchachos, va a haber una recompensa. Estos tronos, esta gloria va a ser para ustedes. Amén. Pero también entrega otra cosa al Señor, una advertencia. Jesús no solamente promete, sino que también advierte. ¿Y cuál es la advertencia? Que la manera de distribuir de Dios es diferente a la que nosotros conocemos. Porque Él dice, algunos postreros serán primeros y otros primeros serán. Por lo tanto, el Señor ilustra la manera de recompensar de Dios, y la manera de recompensar de Dios es diferente a la manera en que nosotros conocemos la recompensa. El texto bíblico nos dice de que este dueño de esta tierra, este terrateniente, sale a buscar trabajadores desde temprano para trabajar en su viña, dice a primera hora. Esa primera hora la identificamos como las 6 de la mañana. 6 de la mañana era la primera hora. ¿A dónde va este hombre a buscar trabajadores? Los va a buscar al mercado del pueblo. Era costumbre en Israel que en el mercado del pueblo hubiese gente esperando que alguien los vaya a buscar a trabajar. ¿Cuántos han dado una vuelta por el Triángulo alguna vez? Tempranito en la mañana. Amén.
Se ha visto en el triángulo que se llena de caballeros, ciertos hombres trabajadores que están ahí con sus bolsitos. Algunos están con el serrucho, con el martillo, otros están con la llana, están con la cuchara, otros están, con los pedazos de tubo, con las llaves para trabajar en plomería. ¿Sí lo ha visto? Y de repente alguien necesita un trabajador y pasa por ahí, conversa el precio, y se sube al carro y lo lleva a trabajar a la casa. Amén. Una costumbre que se está utilizando mucho también en Estados Unidos. Gente que está haciendo sus construcciones y va a buscar mano de obra latina y están todos esperando en el lugar, todos con sus documentos al día, están esperando en ese lugar y los suben a la camioneta y van a trabajar. Amén. Esto también sucedía en Israel. Estaban en el mercado del pueblo y estaban esperando que alguien los vaya a trabajar. Así que 6 de la mañana, muy temprano, de madrugada, va este hombre a buscar trabajadores. Estos obreros eran contratados en la primera hora del día. Por lo tanto, se les iba a pagar un denario. Un denario, mis amados hermanos, era el pago de un jornal. O sea, lo que trabajaba una persona en un día completo de labor, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Se le pagaba un denario. ¿Qué se le prometió? Les voy a pagar un denario. Ese fue el arreglo. Y ese arreglo era completamente normal en aquellos días. Pero dice la Biblia en Mateo capítulo 20, verso 3 en adelante, que a través del día este terrateniente sigue buscando trabajadores porque todavía tiene mucho trabajo y le falta gente. Mateo 20, verso 3 dice: saliendo cerca de la hora tercera del día, vaya poniendo atención a las horas, dice la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea. Ya no les prometió un denario. ¿Cuánto les prometió? Lo que es justo. Amén. Y ellos fueron. Verso 5, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena. Hizo lo mismo. Verso 6, saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Mis hermanos, trayéndolo a nuestro tiempo para entender lo que está haciendo este hombre dueño de esta viña. A las 6 de la mañana contrató a los primeros y les prometió un denario. Luego fue a las 9 de la mañana y les prometió lo que era justo. Fue a las 12 del mediodía y a los últimos que contrató, los contrató a las 5 de la tarde. O sea, estos últimos trabajaron 1 hora. Desde las 9, las 12 y las 5 de la tarde, a todos estos les dijo: yo les voy a pagar lo justo. Amén. Mire, ¿cuál era la premura de este hombre por contratar gente? Venían los tiempos de lluvia, había que cosechar rápido. Una vez que viene la lluvia, la cosecha se echa a perder. Era importante, una carrera contra el tiempo, tratar de tener todo cosechado antes de que vengan las lluvias. Por eso era la premura. Así que cualquier obrero era bienvenido a trabajar. ¿Cuál es la enseñanza que está entregando Jesús a sus discípulos y también a nosotros a través de su palabra en esta mañana? La imagen es de que este hombre tenía una fuente inagotable de trabajo para todos aquellos que quieran trabajar. Yo en mis sueños, yo dije, cuando diga esta frase, los hermanos van a decir amén. Lo voy a volver a repetir por si lo pillé dormido. La imagen es que este hombre tiene una fuente de trabajo inagotable en donde todo aquel que quiera trabajar tiene espacio para trabajar. Gracias por eso. Mire, más bien la historia nos muestra de que este terrateniente está sorprendido porque hayan obreros desocupados. Este hombre está sorprendido porque hay tanto trabajo por hacer y hay tanta gente sin hacer nada.
¿por qué algunos permanecen desocupados para con Dios? Buena pregunta. ¿Por qué algunos permanecen estando ya en Cristo, conociendo la palabra de Dios, habiendo recibido al Señor como su Salvador? ¿Por qué algunos permanecen desocupados para con Dios? ¿Por qué todavía nada ha tenido el poder como para comprometerlos un poco más? ¿Qué sucede en el corazón de una persona que una vez que conoce de Dios, no toma en cuenta la gracia y la salvación del Señor, y eso no se ve reflejado en su vida a través de servir? ¿O acaso podemos atrevernos a decir en esta mañana, nadie me ha contratado? ¿Será que Dios no llamó a nadie entonces? ¡Qué tremendo! Porque lo que nos está mostrando Jesús acá en este texto bíblico es que Él está comprometido a pagar lo justo. El hombre les prometió un salario de un día a los que llegaron a las 6 de la mañana. Pero a los que llegaron en otro horario les dijo, les voy a pagar lo justo. Mire, no se les prometió un salario específico. Solamente se les prometió que se les pagaría lo justo. El Señor promete pagar justamente. ¿Me escucha? Todos aquellos que son llamados a servir a Dios, Dios promete pagar justamente. Amén. En Mateo capítulo 20, verso 8, Mateo 20, verso 8, dice, cuando llegó la noche, llegó el momento de la paga. Amén. ¿A cuánto les gusta esos días 30, 31 por ahí? ¿Cierto? Uno como que a medida que avanza 28, 29 ya empieza a venir como alegría al corazón. Ya como el 5, 6 ya se va la alegría, pero no importa. Tenemos una semana de alegría. Bueno, llegó la hora del pago. Dice Mateo 28, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, o sea, el señor de la viña se puso a un costado a observar la escena y le dijo a su mayordomo, págales. Pero mire, dice, llama a los obreros y págales el jornal, pero comenzando por los que llegaron último. Dice, comenzando desde los postreros hasta los primeros. O sea, la forma de pago empezó al revés. Dice, al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Mire, la jornada terminaba. ¡Qué sorpresa! La primera sorpresa, la historia nos cuenta algo que va en contra de las costumbres de la época. La costumbre de la época era que se le pagaba primero a los que habían estado todo el día. Esa era la costumbre. Era parte de la cultura judía. Pagar, ¿cierto? Y eso era sagrado. O sea, si se comprometía a pagar, incluso habían aspectos legales de por medio. Se había comprometido a pagar, había que pagar al final del día. No es que, oye, mañana, ven mañana y te pago todo junto mañana. El denario, el jornal, se pagaba al finalizar el día. Eso era ley. Y lo normal era que se le pagara primero a los que habían estado desde las 6 de la mañana. Pero la historia nos cuenta que el dueño de esta tierra, de esta finca, de esta viña, dijo, vamos a hacerlo al revés. Comienza a pagarles a los que llegaron último. Así que, ¿cuál tremenda sorpresa es? Que los que trabajaron solo una hora cobraron el sueldo de un día. ¡Wow! Es como que usted llega al final de la jornada, ¿cierto? El día 30 y entra a la oficina de su jefe y su jefe le dice, mira, ¿sabes qué? Aquí está tu sueldo, pero te traje un bono extra. Nadie dijo amén, ve que no tiene poca fe, oiga. Te estoy dando un bono extra porque has hecho un buen trabajo. Oiga, yo creo que le quito hasta con manos y todo, antes que se arrepienta. Amén. Antes de que se arrepienta. No, vea, qué tremendo es esta parte de la historia, porque me imagino que estos hombres que habían trabajado una hora y recibieron el pago de toda una jornada, estaban más que felices. No se les cabía la sonrisa en la boca. ¿Sabe lo que sucede? Que aquellos que el Señor dejó para pagar al final, los que habían estado desde la mañana, si no hubiese sido que se quedaban hasta el final,
no hubiesen tenido la oportunidad de crear una expectativa. ¿Y cuál era la expectativa? Como nosotros estamos más tiempo, nos van a pagar más. Y oh sorpresa, no les pagaron más. ¿Le pagaron? Lo mismo. Amén. La historia nos cuenta que eso provocó una molestia en estos hombres. Recibieron un denario, lo que se les había prometido, pero comenzaron a quejarse. Mateo 20, verso 11, por favor, siga la lectura. Mateo 20, verso 11 dice: y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Mire, comenzaron a murmurar. Llevaron una queja contra el dueño de la viña y le dijeron: estos trabajaron una hora y les pagaste lo mismo, y nosotros estamos comiendo el sol y el calor durante toda la jornada y recibimos el mismo pago. La respuesta es que no habían recibido ningún agravio. O sea, lo que el Señor les había prometido, eso les pagó. Ahora bien, acá vemos algo interesante. Él dijo: quiero dar a este postrero como a ti. Me gusta esta palabra. Él no dio ninguna explicación, solamente dijo: quiero hacerlo, quiero bendecirlo, quiero bendecir a este que llegó último, le quiero bendecir. ¿Por qué? Porque quiero. Dice: ¿tienes envidia porque yo sea bueno? ¿Acaso no puedo hacer lo que yo quiera con lo mío? Mire, cuando uno llega a esta parte de la historia, queda como perplejo, porque el principio de la recompensa de Dios es la gracia. Cuando digo gracia, es el regalo inmerecido. Amén. Gracia de Dios en la Biblia se traduce como el regalo inmerecido, como aquello que Dios entrega sin nosotros haber hecho algo. Amén. Mateo 20, 16 dice: a los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Mire, Pedro y los discípulos sabían que habían entregado todo, que habían rendido todo, habían dejado sus trabajos, habían dejado sus familias, estaban siguiendo a Jesús y faltaba unos pocos días para entrar a la ciudad de Jerusalén. Faltaba poco. Y ante esa inquietud, porque el Señor les venía diciendo: miren, voy a tener que sufrir y voy a ser entregado en manos de las autoridades y voy a tener que dar mi vida en pago por salvación de muchos. Y ante esa situación los discípulos, me imagino yo, comenzaron a pensar: ¿y si eso le pasa a Jesús, entonces qué queda para nosotros? Cuando el Señor le dice al rico: ¿sabes qué? Entrega todo, dáselo a los pobres y sígueme. Los discípulos empiezan a dar cuenta de que la cosa no venía bien. Jesucristo en una oportunidad dijo: las lobas tienen sus madrigueras, ¿cierto? Las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde apoyar la cabeza. O sea, estaba diciendo que no era un tema económico, que no era un tema de popularidad, que no eran recursos. Jesús estaba yendo mucho más allá, hablaba de la salvación. Y cuando los que seguían a Jesús de cerca, los discípulos, comienzan a tener inquietud por esto, y justo antes de que Jesús entrase a la Semana Mayor, a la Semana Santa, es necesario que ellos sean asegurados y sean fortalecidos en esta área. A través de esta parábola, lo que Jesús está diciendo es que Él iba a recompensar, de que Él no es deudor de nadie, pero que esas recompensas van a ser inesperadas. En otras palabras, ¿por qué nos tendría que dar envidia si Dios bendice más a uno o lo bendice más que a nosotros? Híjole, ya nadie dijo amén, ya nos gustó, parece. Es que es verdad. Van a haber veces en que Dios va a bendecir más a una persona que a otra. Van a haber veces de que Dios va a usar más a una persona que a otra.
Van a haber veces que notoriamente una persona va a ser más bendecida que otra en todo ámbito de la vida. ¿Por qué debería causarnos extrañeza? Es interesante que muchas veces esta parábola la relacionan con la salvación, como que Dios escoge quién se va a salvar y quién no. Muchos son llamados, pocos escogidos, pero no tiene que ver con eso. Esta parábola tiene que ver con la gracia y la recompensa de Dios. Mire, algunos dicen, es que como así personas fueron llamadas a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 12 y a las 5 de la tarde, las personas llegan a Dios, llegan a los caminos del Señor, llegan al conocimiento de Dios en diferentes etapas de su vida. No, la parábola no enseña eso. Otros dicen que es como el evangelio fue avanzando en el tiempo y comenzó con la proclamación de Juan el Bautista, con el ministerio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Después pasó a los judíos, a los gentiles, a la iglesia. No, pero tampoco tiene que ver con eso. Esta parábola tiene que ver con la gracia y la recompensa que el Señor entrega. ¿Y sabe por qué nos es tan difícil entender esto? Porque nosotros vivimos en un mundo que está basado en el sistema de derecho. ¿Cuál es el sistema de derecho? Cuando a usted le van a ascender a un puesto en su trabajo, a usted no le ascienden a un puesto de trabajo porque usted es lindo. Ah, mira, tú eres chévere, tú mantienes el ánimo de la gente bien en alto, así que te voy a poner como supervisor. No. Seguramente te van a subir de un puesto de trabajo porque haces las cosas bien. ¿Amén o no amén? Seguramente te van a dar una mejor posición en tu labor. ¿Por qué? Porque te preparaste, porque estudiaste, porque sacaste adelante tus estudios, porque te preparaste de tal manera que estás capacitado para rendir más. ¿Sabe lo que es eso? Sistema de derechos. Pero con Dios es al revés. Con Dios no es un sistema de derechos, con Dios es un sistema de gracia. O sea, si a Él le place bendecir a alguien, es porque Él quiere. ¿Amén o no amén? ¿Hay algo seguro? Sí, hay algo seguro. El Señor prometió que todo aquel que le sirva, que todo aquel que camine con Él y le sirva a Dios, sí, va a tener recompensa. Pero de ahí a cómo será la recompensa, ¿cómo va a ser la recompensa de parte de Dios? Yo creo que va mucho en el corazón de cada uno. Vea cómo estaban preguntando los apóstoles, los discípulos. Amén. Tenga en cuenta esto, los discípulos eran hombres igual que nosotros. Amén o no amén. Pescadores, cobradores de impuestos. Había uno que era cierto medio guerrillero por ahí también. Amén o no amén. El Señor tenía una mezcla de gente ahí entre los 12. Y claro, estos comenzaron a preguntarse, y bueno, ¿y qué nos toca? ¿Cuál va a ser nuestro premio? El sistema de la gracia es ajena a nosotros. ¿Sabe por qué es ajeno a nosotros? Porque Dios premia, recompensa, bendice por quién es Él, no por quién somos nosotros. Lo dije un día y lo vuelvo a repetir. A veces nosotros nos paramos delante de Dios con una desfachatez. Señor, ¿por qué no me das lo que yo realmente merezco? Mira cómo yo me esfuerzo, dame lo que yo merezco. Y el Señor desde los cielos dirá, ¿en serio quieres que te dé lo que tú mereces? ¿En serio quieres que yo te dé lo que tú mereces? No, Señor, era broma. Dejemos hasta ahí esta conversación. Porque si realmente recibiésemos lo que nos merecemos, hermanos, hace un ratito atrás estábamos adorando a Dios, estábamos cantando al Señor. Amén. Santo, santo, estábamos cantando, ¿no? Amén o no amén. Si como la presencia de Dios tiene tanta misericordia y su santidad está en medio de nosotros porque comenzamos a adorarle y a cantar. Pero si realmente Él fuese un Dios que nos diera lo que mereciéramos en ese mismo momento, nos da un paro cardíaco todos en grupo, hermano. Seríamos tapa de portada de periódicos y de televisión. Iglesia, Evangelio y Vida murió por paro cardíaco por la presencia de Dios. Porque Él es santo y nosotros. ¿Sí o qué? Ese es el sistema de la gracia.
¿Se imaginan las primeras fotos? Como usted sabe cómo son los periódicos acá, ¿no? Todos así. Las primeras fotos. No quedaría uno vivo. Pero Dios tiene tanta misericordia que, a pesar de que estamos acá cantando santo, Él guarda nuestras vidas de su presencia misma. No nos da lo que merecemos. El punto no es que no vamos a recibir recompensa, sí, pero ¿y cómo va a ser esa recompensa? Bueno, Dios bendecirá incluso aquí en la tierra. Dios bendecirá más a algunos que a otros. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él se guarda el derecho de ser más dadivoso con unos que con otros. Y no es que Dios haga diferencia. De hecho, la historia nos cuenta que les dijo a los primeros: yo les estoy pagando lo que a ustedes les dije que les iba a pagar. Y a los otros les dijo: les voy a mostrar la gracia. ¿Sabe lo que parece esto en la Biblia? Se parece al pueblo de Israel que rechazó el mensaje de Jesucristo. Amén. Y de hecho ellos están dentro de la promesa, ellos también tienen garantizada su salvación. Pero ¿sabe quiénes somos nosotros? Nosotros somos los obreros de la hora undécima. Nosotros somos los que llegamos a las 5 de la tarde. Porque no somos judíos, no tenemos sangre judía, ¿cierto? Hay peruanos, ecuatorianos, chilenos, los más hermosos son esos. ¿Me explico? Nosotros somos los de la hora undécima. Llegamos a los pies de Cristo y bueno, Señor, lo que usted quiera darme está bien para mí. Todas las promesas eran para Israel. No, ¿sabe qué? A los que llegaron a la hora undécima, los que llegamos ahí arrastrando, rasguñando la salvación. Y a veces nosotros nos ponemos: Señor, que no me das lo que yo merezco. No sabemos lo que hablamos. Hermanos, todo nuestro servicio debería reflejar esta gracia. Escuche bien, todo nuestro servicio ya está dado a Dios porque le pertenece a Él. La habilidad de servir a Dios es un regalo. La habilidad de servir a Dios es un regalo. El llamado a servir a Dios es un regalo. Oiga, Dios puede buscar a cualquiera. Sí, dice la Biblia que una vez usó un burro. O sea, Dios, si pudiese usar animales, los usa. No, Él quiere utilizar seres humanos, personas por las cuales Él murió. Y cuando digo usar es que dispongamos nuestra vida para ser usados por Dios, para bendecir a otros. Cada oportunidad de servir es un regalo. De hecho, el estar mentalmente alineado, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente sano, también es un regalo de Dios para servir. Lo decía en la mañana. Usted sabe lo que es pararse acá y estar. Acordes, inversiones, armonía. Y al mismo tiempo estar cantando y hablando. Sin perder los acordes, la armonía. Sin equivocarse con el resto. ¿Sabe lo que es para un ujier? Recibirlo con un rostro agradable todos los domingos. Algunos de ustedes vienen con una cara de bautizo en limón. Mire, yo entiendo que a veces venimos con problemas desde la casa, lo que sea, pero llegamos con una cara como que me bautizaron en aceite hirviendo. Y el ujier, la persona que está en la puerta, le recibe. Y le quiere poner en un lugar. No, a mí no me gusta sentarme ahí. O a veces le pide: por favor, puede correr el carro. ¿Por qué voy a correr el carro? Así somos. Hello. ¿Está la iglesia por acá todavía o ya terminó el culto? Sí. Dígame si no es una habilidad, una alineación tanto mental, espiritual, estar recibiendo a las personas, estar tocando un instrumento, servir a Dios en cualquier área en la cual, para todo eso se necesita la gracia de Dios. Dígame si no es un regalo de Dios. Por lo tanto, ¿qué importa si somos primeros o postreros? Amén. ¿Qué importa? Es un honor cuando un hermano es más bendecido. Es una bendición ver a hermanos que son más bendecidos que otros. Porque a la larga esa bendición también es nuestra como iglesia. Cuando Dios usa más a otra persona que a otro, no importa.
Es una bendición para la iglesia. Por lo tanto, mis amados hermanos, y finalizo con esto, reflexionemos en esto. Pensemos, si yo ya estoy bautizado, he recibido a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, ya me bauticé, ¿qué me impide servir? ¿Qué me impide servir? ¿Amén? ¿O será que todavía no logro tener la convicción de que la gracia de Dios es tan grande que no me lleva a servir a Dios en algún área? O si usted ya conoce de Dios y ya ha entregado su corazón a Cristo, ¿qué le impide bautizarse? Mire, la Biblia es muy clara. El bautismo es un mandato, no es una sugerencia. ¿Amén o no amén? ¿Qué esperamos? ¿Pasar 10 años ahí? No me bauticé nunca, pudiendo haberlo hecho. Porque la única manera de avanzar en el camino del Señor es ir tomando decisiones de vida. Bueno, ya creo en Jesucristo, que Él es el Salvador, resucitó desde la muerte, me ha salvado. Mi siguiente paso es bautizarme porque yo quiero servir a Dios. Amén. Estoy cumpliendo un mandato. Una vez que me bauticé, no me tiro a los laureles, no. Ahora es tiempo de servir, de comprometerme con la iglesia en algún área de ministerio y voy a servir para que Dios me muestre cuáles son mis dones, mi talento. Amén. ¿Qué es eso? La vida cristiana es un proceso de crecimiento. Claro, cuando no seguimos ese proceso, nos volvemos, disculpe la palabra, religiosos. ¿Y qué significa religiosos? Me siento en la silla y asisto todos los domingos, cristianamente hablando, y nos volvemos espectadores cuando Dios quiere que tú seas protagonista. Dios quiere que tú sirvas al Señor con tus dones y talentos. Amén. ¿Qué significa esta última frase? Muchos son llamados, mas pocos escogidos. Mire, tiene que ver, mis amados hermanos, con que la carrera, el caminar en Cristo es una carrera de resistencia. Dios sabrá valorar cada detalle de tu esfuerzo. Dios sabrá valorar cada detalle de tus luchas, tus peleas, incluso muchas veces luchas en la fe, tus sufrimientos. Mire, todo aquello que uno vive en esta vida, Dios sabrá valorar si cada vez que pasó algo recurriste a Él. Mire, somos llamados a salvación, pero también somos llamados a servir. Filipenses capítulo 3, verso 9, el apóstol Pablo dice, ser hallado en Él. ¿En quién? En Cristo. Pablo dice, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Gloria a Dios. La ilustración es que estos obreros de la viña que llegaron primero se molestaron. En cambio, los que llegaron últimos dependieron de la gracia. Amén. Dependieron de la gracia. Lo que el Señor quiera pagarles está bien. Nosotros llegamos así, en esta condición a Cristo, esperando en su gracia. Yo le invito a que usted se ponga de pie en esta mañana y vamos a orar. Y medite en esto, por favor, en su corazón. Si usted ya ha creído en Jesucristo como Salvador, si usted ya se congrega regularmente y ha recibido a Jesús en su corazón como su Salvador, pero todavía no ha tomado una decisión de bautizarse, ya es tiempo, ya es tiempo. Sea obediente al mandato del Señor. No espere que uno como pastor le ruegue. Yo no le voy a rogar, porque es una decisión. ¿Me entiende? ¿Qué tan cerca estoy yo del Señor? ¿Cómo entiendo yo su gracia y misericordia? Yo acciono. O sea, es tiempo de ir a las aguas del bautismo porque creo en Jesucristo como Señor y Salvador. ¡Ojo! Dios no está esperando que seas perfecto porque seguramente ni tú ni yo lo somos. Pero es una decisión en tu caminar con Cristo. Y si tú ya te has bautizado pero no sirves a Dios, es tiempo de servir. Es tiempo de servir.
que vamos a esperar años y años y años y años hasta que todas las condiciones de mi vida estén alineadas. Ahora sí voy a servir al Señor. Tengo 99 años. ¿En serio? ¿Vas a esperar quedar viejito, cuchita y recién ahí? Ahora sí quiero entregarle mi vida al Señor y le voy a servir. ¿Qué le vas a entregar? La etapa final de tu vida. Tus mejores años son ahora. Sirve a Dios. Amén. Sirve a Dios. Hazlo. No dejes pasar los años. Van a llegar días en los cuales digas: no tengo contentamiento en estos días, ya me duele el brazo. Mire, hoy día yo llegué en la mañana con un dolor de brazo. Un hermano me dice: ¿qué pasó, pastor? ¿Por qué está así? Yo le digo: la edad. Ya en esta fecha uno empieza a despertarse y siempre le duele algo. No espere a llegar esos años, amén. Cierre sus ojos, por favor. Señor amado, te damos gracias por tu palabra. He entregado tu palabra. Lo que creo es el consejo tuyo para este día. Señor, te pido, Padre de la gloria, que en esta jornada, en medio, mi Dios, de todas las situaciones que puedan darse, en medio de las aflicciones de este tiempo, nunca cese en mi corazón, ni en el corazón de cada uno de mis hermanos, el deseo de valorar tu gracia y misericordia y comprometernos con el servicio. Señor, no solamente nos llamas a salvación, tú nos llamas a servirte. Mi Dios, que podamos ser agradecidos y saber, mi Dios, que es tu gracia. No se trata del que más hace, no se trata del que más intenta, no se trata del que corre o del que quiere, sino de tú que tienes misericordia. Diste igual pago al que comenzó a las 6 de la mañana que al que comenzó a las 5 de la tarde, porque tiene que ver con tu gracia, con tu recompensa. Ayúdanos, mi Dios, a valorar esa recompensa eterna. Ayúdanos, mi Dios, a valorar el regalo de la salvación, que se vea reflejado en un compromiso a servirte. Que mis días, que mis años sean para ti. Que tú seas lo primero en mi despertar. Que seas mi último pensamiento al dormir. Señor, ayúdanos a tomar decisiones de vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento.